El gran botín oculto de Venezuela: poder, petróleo y pobreza. Hola a todos, bienvenidos a Bellum Artis, actualidad militar y geopolítica. Hoy vamos a descubrir qué ocultan las frondosas selvas de Venezuela. Vamos a hablar de oro, petróleo, tierras raras y muchas más cosas. Y todo esto tiene que ver con el plan de estrategia de seguridad nacional estadounidense, en el que habla de la América para los americanos de Monroe, versión Trump, y la cadena de materias primas, el control de recursos y también lo que sería la lucha contra el narcoterrorismo. Vamos a hablar de Venezuela con claves geopolíticas, como os cuento en este libro, Un mundo convulso, claves geopolíticas para el siglo XXI, y lo vamos a hacer casi como el libro, porque en el libro uso las infografías de mi amigo José Manuel Cueto, GeoPIF, y hoy vamos a volver con él a conocer su especialidad, que son la minería y los datos de materias primas. Hola, José Manuel. Hola, buenas tardes, Francisco. ¿Cómo estás? Muy bien, vamos a hablar de un tema que conoces muy bien como ingeniero de minas, bueno, también ingeniero industrial, pero el tema de la mina no es lo tuyo, el tema de las materias primas, y a través de esta página que invito a la gente a conocer, GeoPIF, y también tu cuenta en Twitter, que es muy interesante, y tu canal de YouTube, que es GeoPIF. El que quiera conocer en profundidad por qué o cuál es la causa de muchas guerras, ¿no?, que es los recursos y las materias primas, lo pueden seguir aquí con tus análisis. Uno de ellos, el que vamos a tratar hoy en profundidad, que es Venezuela, ¿no? Sí, este ensayo que acabas de poner ahí fue lo último que publiqué en el blog, ¿no? Siempre tuve ganas de escribir algo sobre Venezuela, porque ya cuando mi época de estudiante siempre se hablaba de Venezuela como uno de los países más ricos del mundo en recursos. Y bueno, siempre estás ahí, que si escribes, que si no escribes, que no tienes tiempo, pero ahora con todos estos acontecimientos geopolíticos que se desencadenaron últimamente, y bueno, viendo que bueno, el país requería un análisis un poco, bueno, profundo, exhaustivo, de a ver por qué, si tiene recursos, si no tiene. Bueno, pues hice un pequeño estudio que no solamente analizó los recursos minerales, sino también un poco la economía, la geografía, un poco de historia, pero bueno, un poco en general, un ensayo y unas conclusiones para que, bueno, el que lo quiera leer, es un poco largo, extenso, 20 minutos, me llevó casi un mes y pico el escribirlo, pero bueno, ahí se puede tener una idea, bueno, yo creo que bastante enfocada de cómo está Venezuela en estos momentos, tanto desde el punto de vista de la economía o de los recursos naturales. Pues vamos a hablar de temas que ya tratamos aquí en el programa que hicimos sobre las tierras raras, un vídeo que recomiendo volver a ver a aquellos que lo vieron, y el que no lo conozca que lo vea, porque estas tierras raras son esenciales para comprender la geopolítica del siglo XXI. Sin ellas no hay nada y por ellas va a haber de todo. Por lo tanto, el petróleo es importante, pero las tierras raras, que vamos a ver que también hay en Venezuela, puede estar muy detrás del interés, ¿no? Pues, José Manuel, en el artículo empiezas describiendo un poco la economía venezolana, la población, ¿no?, la demografía. Vamos a dar unas pinceladas un poco por encima porque nos vamos a centrar en lo que es importante, que es la minería, las materias primas, ¿no? El subsuelo. Eso es. Si me pones ahí, vamos un Bien, poco al vamos a principio la una, a la para cero. ver a la cero, la infografía cero que tenía por ahí preparada. Eso es, si me la pones, pues ahí. Bueno, ahí. Bueno, aquí estamos viendo una infografía donde habla de la división, ¿no?, política territorial de Venezuela. Venezuela es un país que tiene una extensión de unos
casi 915.000 kilómetros cuadrados, es prácticamente el doble que España, si hiciéramos una comparación, 1,8 veces mayores. Está dividida en 23 estados, como veis ahí. Los estados de Amazonas y de Bolívar, que son los dos que están más al sur, vamos a ver que son importantes, sobre todo el de Bolívar, en los recursos naturales, así como Zulia, que está al norte, donde está el lago Maracaibo, son unos de los estados con mayores recursos naturales. Tiene un distrito capital, que es Caracas, y 12 dependencias federales. El país cuenta, según el Banco Mundial, con unos 28,5 millones de habitantes, y según NT24, 9.300.000 personas emigraron de Venezuela en los últimos años. Es decir, es un país con muy poca población para la cantidad de extensión que tiene, y veremos que, bueno, esa extensión da distintas zonas con distinta riqueza mineral y paisajística, y es un país con una biodiversidad enorme, Venezuela. Pues vamos a ver un poco la parte minera, ¿no? Pero yo creo que el que quiera saber un poco más la parte militar, invito a ver un programa que hice yo hace poco, marcando algunos de los objetivos militares más importantes, que es este programa Objetivo Fijado, el mapa, ¿no?, de los posibles ataques estadounidenses en Venezuela. Y algunos de ellos tienen que ver con pistas de narcotráfico, ¿no?, aeródromos, que tienen que ver con minas. Por lo tanto, lo que José Manuel nos diga de las minas de oro, hacernos la idea que ahí hay una pista y cerca también se trapichea con mercancías desde Colombia, ¿no? Lo digo porque el mapa geográfico de la minería tiene que ver también en algo con el narcotráfico. Pues tenemos estas regiones que el mapa nos muestra, ¿no?, unas provincias muy grandes, ¿no?, unos departamentos muy grandes, que son los menos habitados casi en proporción, ¿no? Sí, esa es la zona con menos densidad de población de Venezuela. Ahí está la selva y, bueno, ahí sí es verdad que hay mucha minería, pero la densidad de población está toda en el eje del norte, de la costa, como casi todos los países en el mundo. En la parte norte... Aquí se puede ver incluso la zona más frondosa de la selva. Aquí se ve Eso es. Ahí está lo que después hablaremos sobre lo que se llama el escudo guayanés, una formación geológica de las más antiguas del mundo que es, riquísima en recursos minerales. Pues seguimos avanzando. Bueno, no solamente ocupa Venezuela, sino también Colombia, Brasil y Guyana. Mira, aquí tengo un mapa que es interesante lo que acabas de comentar, ¿no? Este es el mapa que se acaba de aprobar el año 23 por referéndum en Venezuela, en el que añaden la Guyana, aunque no está bajo su control. Lo añaden Sí, como yo no sé si añaden la Guyana entera ahí, no lo veo bien. No, es el Esequibo. O solamente el Esequibo. No, el Esequibo. El Esequibo, sí. Esta zona aquí. Esto está dentro del escudo guayanés también, esa parte del Esequibo, y es muy rica, ya lo veremos, en oro y en recursos, en todo tipo de metales, tierras raras, torio. Lo de Esequibo es importante porque para los venezolanos esto es algo que heredan ya de la época española, un territorio que robaron a España y que ellos consideran propio, y que los tribunales internacionales les dieron la razón, aunque, bueno, al final hubo nuevas sentencias y quedó en nada, y ellos sí que lo reclaman. Ya hace unos años lo conté, invito a ver el programa este sobre Esequibo. Pues vamos a la siguiente infografía. Sí, vamos a ir explicando un poco el mapa físico de Venezuela para que después podamos entender dónde se concentran los recursos minerales. Aquí está. Bueno, vamos a hacer un repaso de... Mirar, aquí en Venezuela tiene tres partes bien diferenciadas que después veremos en la siguiente diapositiva, que es el macizo guayanés, el lago Maracaibo y toda la parte norte del río Orinoco, que ahí está la franja petrolífera del Orinoco. Esas tres zonas son las tres zonas que son muy ricas en recursos minerales. Vale, veis ahí está, tiene una prolongación en la parte norte donde el lago Maracaibo de los Andes venezolanos, la cordillera de Mérida. En la otra parte está la
cordillera de Perijá y después la cordillera de la costa. Todo, bueno, después está el delta del Orinoco, evidentemente, la zona del Esequibo y una zona muy llana en el medio que precisamente se llama Los Llanos. Todo esto, si pones la siguiente diapositiva, explicamos cómo se formó y por qué hay los recursos que hay. Mirad. En esta diapositiva vamos a ver la formación de Venezuela, ¿no? Venezuela tiene la parte sur, donde pongo ahí precámbrico, que es el escudo guayanés. Esa formación es la formación geológica más antigua. Es del precámbrico, es decir, tiene más de 2.000 millones de años. En esa cantidad de tiempo que hay, cubre parte del escudo guayanés. Y es una zona que está elevada. En su momento estuvo en el continente Pangea. Vamos a ver que el resto de Venezuela no estuvo en Pangea, sino que estuvo sumergido bajo el mar. Entonces, ese escudo guayanés que vemos ahí abarca parte de Colombia, parte de Venezuela, parte de Guyana y parte de Brasil. Bueno, pues ese escudo es un escudo. Es una formación geológica muy antigua, de unos más de 2.000 millones de años, en la cual pues, se dieron todos los procesos metalogémicos que se dan para los yacimientos minerales. Es decir, ahí hubo tiempo, muchísimo tiempo, miles de millones de años, ahí hubo química, muchos elementos químicos que venían del manto, y ahí hubo energía para producir lo que nosotros ahora en las siguientes diapositivas veremos: oro, torio, tierras raras, bauxita, hierro. Bueno, pues hay de todo. Sí es verdad que es una zona de selva, que, bueno, orográficamente es complicada por las infraestructuras y demás, pero esa es una zona importante y esa es la precámbrica. Esa zona estuvo siempre, digamos, en lo que hace 300 y pico millones de años se llama el continente Pangea. Ahí se dieron unos procesos de sedimentación largos, fue sedimentando y ahí tienen unas formaciones geológicas muy características que se llaman tepuyes, que son, bueno, ahí se ven bien claros los estratos sedimentarios, ¿no? Después, tenemos en el otro lado, el siguiente periodo, en la Tierra, que es el Paleozoico, ahí se formó la cordillera de los Andes. La cordillera de los Andes está aquí formada, el siguiente formación. Eso estaba todo, digamos que bajo el mar, esa la cordillera de los Andes. Después se pasa al Mesozoico, se forma la cordillera de arriba, la del norte, y ahí, la del norte, y después, una vez que se forman estas cordilleras, esto todo de aquí era un mar, ese mar se forma un geosinclinal, hay dos geosinclinales aquí. Mirad, uno es una forma de U, aquí en la zona del lago Maracaibo, y otros son geosinclinal aquí, entre los Andes venezolanos y el macizo guayanés. Bueno, pues ahí en el Cenozoico, el cuarto periodo de la Tierra, hace 66 millones de años, ahí se produjeron, eso se elevó y ahí se produjeron importantes procesos de sedimentación y regresión marina. Es decir, tanto aquí y aquí, en estas dos cuencas, estos dos geosinclinales que hay aquí y hay aquí, lo que se hizo fue ir llenando de sedimentos y mucha materia orgánica. Es decir, de ahí vamos a ver que aparece el petróleo, aparece el gas y aparece el carbón. Es decir, la materia orgánica de plancton y restos de seres vivos marinos dan lugar al petróleo y al gas, y los helechos y demás materia orgánica en tierra pues dan lugar al carbón. Entonces, esta formación característica geológica de Venezuela, con estas dos geosinclinales importantes aquí y en el lago Maracaibo, van a hacer que tanto el lago Maracaibo como la zona petrolífera del Orinoco, esta parte de aquí del norte del Orinoco, sean a día de hoy, sobre todo la franja del Orinoco, donde más reservas de petróleo hay del mundo. No estamos hablando ya de Sudamérica, sino de todo el mundo, que lo veremos en la siguiente diapositiva. Bueno, pues esto, daros cuenta de que el proceso de formación geológico, estamos hablando del tiempo geológico, no tiene nada que ver con el tiempo que manejamos los humanos, ni mucho menos. Estamos hablando de miles de millones de años, como es el escudo guayanés. Vale. Entonces, ¿a qué llegamos con esta formación geológica tan peculiar que tiene Venezuela? Bueno, tanto los Andes
como la Cordillera Norte, se formaron por movimiento de las placas tectónicas. Ahí está la placa sudamericana, está la placa del Caribe y está la placa de Nazca. La placa de Nazca con la sudamericana dieron lugar a los Andes, la mayor cordillera del mundo, y entre la placa del Caribe y la placa sudamericana dieron lugar también a la cordillera norte de Venezuela, ¿no? Y formaron esos dos geosinclinales ahí que hay en el lago Maracaibo y en el centro, en los llanos de Venezuela. Ahí tenemos, mirar, aquí está la placa del Caribe, la placa de Nazca, que da lugar aquí a toda la cordillera esta, toda la cordillera de los Andes. Después la placa sudamericana, aquí da lugar a la cordillera norte de Venezuela. Y esa formación con el escudo guayanés hace que ahí haya dos cuencas sedimentarias muy importantes, que son las que van a dar lugar a los hidrocarburos, que vamos a ver en las siguientes diapositivas, Paco. Ahí voy. Sí, pon esta, que es la que vamos bueno, a... importante recordar a la gente que los hidrocarburos, especialmente el petróleo, viene de conchitas de moluscos, si no recuerdo mal. Sí, bueno, sobre todo de plancton. El petróleo se forma, evidentemente también con moluscos, pero mucho plancton marino que se fue acumulando ahí a lo largo de millones de años, que dieron lugar a capas sedimentarias. Bueno, fueron depositándose en el suelo, capa sedimentaria, profundidad entre 2 y 6 kilómetros, mucha presión, temperatura, y esa presión y temperatura con el largo de millones de años dio lugar a ese líquido viscoso que es lo que llamamos petróleo. Si la temperatura es de mayor de 150 grados, da lugar al gas. Y si los restos son vegetales, de plantas y demás, da lugar a lo que se llama el carbón, lo que llamamos el carbón. Bueno, pues aquí vamos a analizar un poco los recursos minerales de Venezuela. Mirad, lo que hablábamos antes, la cuenca del Maracaibo y la faja petrolífera del Orinoco. Aquí, tanto en el Maracaibo como en la faja esta petrolífera, se encuentran las mayores reservas del mundo. Eso tiene que tenerlo claro todos tus seguidores. Las mayores reservas del mundo del petróleo. Vamos a hablar un poco de ese petróleo, porque tampoco tiene sus características y sus particularidades. Eso es el petróleo Meroy, que no es el petróleo Brent, que digamos que es el más común y el mejor, pero bueno, vamos a hablar. Mirad, ahí en la parte de abajo tenéis una gráfica aquí a la derecha, perdona, los de gas están aquí a la derecha, de los de petróleo están aquí a la derecha, de los mayores productores de petróleo del mundo. Mirad, el principal productor de petróleo del mundo es Venezuela, con 300, reservas, que el productor está muy mal. Unas reservas de 303.000 millones de barriles. Aquí lo tenéis, Venezuela, seguido por Arabia Saudí, Irán, bueno, Canadá, Irak, Emiratos Árabes, Kuwait, Rusia, Estados Unidos y Libia. A todos estos nos suenan mucho, pero quizá si no entráramos a hablar de ello, nadie pensaría que Venezuela, que no es de los mayores productores, ni mucho menos, tiene tal cantidad de reservas de petróleo en su subsuelo, ¿no? Bueno, pues es el país del mundo con mayor reservas de petróleo. Claro, ahí debajo veis que pone petróleo Merey. Lo veis ahí. Bueno, ese tipo de petróleo, el petróleo que tiene Venezuela, a diferencia del otro petróleo que igual tus seguidores están acostumbrados a hablar del barril Brent, que es el que más se utiliza, el petróleo Merey tiene una particularidad, es que es muy pesado. Tiene mucho azufre y muchos metales. Entonces, ¿qué pasa? Que ese petróleo pesado, cuando se vende el barril, miré el otro día por curiosidad cuánto estaba, el Brent estaba a 60 y pico y este estaba a 50, estaba unos $15 más barato, ¿no? El barril. Bueno, ¿por qué es más barato el petróleo venezolano, el Merey, que el petróleo Brent? Porque es muy viscoso, tiene una viscosidad muy grande. Entonces, además de tener azufre, tener metales pesados, esa viscosidad hace que tanto las bombas, el material, sufra mucho desgaste y necesitan en muchos casos meterle mucho vapor para diluirlo. Entonces, claro, el coste de extracción de este petróleo es mucho mayor que el coste de petróleo Brent. Y no todos los países, sobre todo los países ricos, no suelen querer el petróleo Merey.
Entonces, bueno, ese es un problema que tiene Venezuela. Sí es verdad que Venezuela exporta mucho a China, exporta a Cuba, exporta a la India, bueno, países en vías de desarrollo, sí es verdad que necesitan todo tipo de petróleo. Este petróleo, para que nos demos cuenta, para gasolinas y demás, hombre, hay que mezclarlo con petróleo Brent, pero sí está muy bien pues para cubiertas de coches, para carreteras, bueno, para productos de limpieza, bueno, para estos usos más que para gasolinas, porque la destilación de la gasolina está en la pirámide, está en la parte de arriba de la pirámide de destilación, ¿no? Entonces, bueno, Son las eso que lo famosas tengamos en columnas cuenta. de refrigeración que ataca a Ucrania en las refinerías rusas. Va por niveles de evaporación, ¿no? De Sí, según el combustible y punto de va generando. ebullición, exactamente, van quedando los más pesados abajo y van subiendo y al final en la parte de arriba de la columna de la columna está el gas, que es el más ligero, y ahí está el metano, el butano y el propano. Pero por abajo pues van quedando, pues eso, los aceites, ¿cómo se llama? El alquitrán, lo que llamamos alquitrán, plástico para los plásticos, para cubiertas de coches, bueno, eso va quedando. Entonces, ese es el problema que tiene Venezuela. Después Venezuela también hay que tener, ahí está la columna de extracción del petróleo, ¿no? En una refinería. Eso es lo que se hace en la refinería, que a medida que se aumenta la temperatura entre 300, sobre 300 grados en la parte de abajo del fuel oil, se va evaporizando y en función de los puntos de ebullición que tiene cada componente, pues va quedando más abajo o va subiendo hacia arriba, y arriba el que lleva es el más ligero, que es el gas, el metano y el butano y el propano, ¿eh? Esa sería la torre de Lo vaporización que es cierto que estas refinerías se entrenan para cada tipo de combustible. Tú no puedes traer a una que es de Brent, o tienes que hacer cambios, ¿no? Sí, de hecho en Venezuela exporta mucho petróleo a Estados Unidos, a Texas, para precisamente porque tienen refinerías adaptadas al petróleo Merey, que es el más viscoso. Sí, sí, claro, no se puede. Además, bueno, hay que tener en cuenta que al ser tan viscoso, la tendencia a moverse por las tuberías y demás es mucho, se ralentiza mucho, claro, por la cantidad, por la viscosidad que tiene, entonces no fluye muy bien, y es un petróleo que claro, tiene un coste elevado de transformación, ¿no? En las torres de vaporización. Y por eso, bueno, Venezuela tiene ese hándicap, que es un petróleo que es más caro, pero hay muchísimo petróleo. Leí cuando estaba escribiendo el ensayo, leí que el petróleo de Venezuela podía surtir a todo Sudamérica durante 100 años, las reservas de petróleo de Venezuela. Hay que tener en cuenta que los hidrocarburos, que vamos a seguir hablando ahora del gas, los hidrocarburos a día de hoy como fuente de energía primaria todavía se utiliza en el 80% de la fuente de energía primaria en el mundo son de hidrocarburos, no Sí, sí. pensemos que todos son energías renovables y que todo es digamos fisión nuclear, sino que los hidrocarburos y el petróleo todavía se utiliza pues como fuente primaria en un 80%. Pero no solo Venezuela tiene las mayores reservas del mundo de petróleo, sino que tiene también el petróleo, el gas y el carbón suelen ir asociados a los mismos procesos de formación, como decía antes, ¿no? En esos geosinclinales que tiene Venezuela. Y Venezuela tiene las décimas mayores reservas de gas del mundo. Ahí en la infografía, Francisco, también lo tengo aquí abajo. Mirar, el que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo es Rusia, de gas, perdona, es Rusia, Irán, siempre son los mismos, porque petróleo, como os decía antes, petróleo y gas están asociados. Qatar, Estados Unidos, Turkmenistán, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, China, Nigeria, y aparece Venezuela en 10º lugar, con unas reservas muy llamativas, para que ya veremos después, para la economía que tiene el país, tener tantos recursos y tan mal aprovechados, ¿no? Y después de carbón tiene también carbón en la parte norte. En la parte norte tiene aquí carbón, en la cordillera norte está de aquí, tiene carbón, pero el carbón tiene me parece que son entre las 30, ocupa el número 30 a nivel de reservas del mundo, que está aquí puesto 731 millones de toneladas, que también exporta a Puerto Rico, y bueno, también exporta carbón. Entonces, es un país
que, como vimos antes, desde el punto de vista de la formación del país, tiene una gran cantidad de cuencas sedimentarias, de geosinclinales, donde aparecen los hidrocarburos, formados por sedimentos de plantas y de animales. Estamos hablando, para el último repaso, primer país con las mayores reservas del mundo, décimo de petróleo, décimo de gas y 30 del mundo de carbón. Hidrocarburos, y todavía los hidrocarburos van a ser una fuente de energía que se va a tener que utilizar durante muchos años para la transición esta energética, y bueno, yo calculo que hasta que la fusión nuclear esté todavía preparada para abastecernos de energía, todavía los hidrocarburos van a ser la fuente de energía primaria más utilizada en el mundo durante muchos años. Pero no solamente tiene hidrocarburos, como yo os decía, el escudo guayanés, esa formación geológica formada hace más de 2.000 millones de años, donde se produjeron todos los procesos metalogénicos que se dan en una asignatura como yacimientos minerales, hidrotermalismo, metamorfismo, magnetismo, erosión prolongada. Bueno, todos ellos dieron lugar a que ahí aparezca una serie de minerales y una serie de metales que a día de hoy son imprescindibles para tanto el desarrollo tecnológico como la construcción. Y Francisco, si me pones la diapositiva de los recursos minerales, vamos a hacer un repaso exhaustivo de ellos, además de los hidrocarburos. Sí, donde la 3, la 4 ahí será, ¿no? Sí, donde aparecen todos los... No, esa es la de Guayana. Esa es la de Guyana, que esa la vamos a ver después, que es otro de los temas que también están candentes en Venezuela y que hay una reserva. Esta de aquí. Mira, aquí vale, es la misma. Sí, esta. Vale, es la misma, porque aquí ahora vamos a ver el arco minero del Orinoco. Vale. El arco minero del Orinoco, bueno, se le llama arco porque tiene una forma así, en forma de U, invertida, y el arco minero lo único que es una denominación jurídica para explotar esos recursos que están ahí en el escudo guayanés. No es que haya un arco geológico así, bueno, tiene forma de arco, pero eso se le dio a una forma jurídica en el año 2016 en Venezuela para un poco explotar esos recursos. Ahí en esa zona, que bueno, es una zona muy rica mira, ahí están las áreas. Es una zona muy rica en minerales, en oro, por ejemplo, en madera, pero claro, ahí está la selva amazónica y evidentemente vamos a ver que están acabando con ella medioambientalmente, claro, porque hay muchísima minería ilegal, muchísima concesión minera, que es un poco de lo que habla Trump, que se produce allí en esa zona, en el estado de Bolívar y la Amazonía, que no hay ningún control sobre ella y, bueno, la minería, por ejemplo, la del oro, hablaremos ahora un poco, genera muchísimos residuos y es muy contaminante si no se controla, evidentemente, con buenas balsas y con unos buenos proyectos de rehabilitación y de tratamiento de los residuos, ¿no? En este programa hablamos un poco de la minería ilegal como parte de la financiación del régimen, aparte del cártel de los soles, ¿no? Pero el oro y su minería ilegal mueve millones, más que la legal en Venezuela. Sí, mira, ahí, si me pones la diapositiva, bueno, eso es el arco minero del Orinoco. Mirad, ahí, en la parte de arriba, ahí se dan, en este arco minero del Orinoco hay reservas y hay los 3 metales más utilizados del mundo. Venezuela dispone de ellos, que son el hierro, para hacer acero, el aluminio y el cobre. Bueno, pues aquí hay reservas de hierro, de aluminio y de cobre. De hierro y de cobre me parece que están entre las 10 y las 23, entre el 10% y el 23% de las reservas mundiales. Y después tiene muchísima bauxita, que es el mineral del cual se extrae la alúmina para el aluminio. Bien, pero no solo eso. Esta zona es una zona geológica, como yo os había dicho antes, que sufrió un montón de procesos metalogénicos. Entonces aquí también se encuentran diamantes.
a partir de una roca que es la kimberlita, y hay mucha en Sudáfrica, que es uno de los países con más potencial de diamantes del mundo, es en los cratones de los volcanes, asociados a la kimberlita, aparece el diamante, que el diamante no es nada más que el grafito de los lápices sometido a una presión y a una temperatura que se modifican un poco la estructura atómica y aparecen esos diamantes tan maravillosos y tan caros. Bueno, pues en Venezuela también hay diamantes. Ahí en el escudo guayanés, a lo largo de esa cantidad de miles de millones de años, se produjo el proceso de la kimberlita, ¿no? Fue subiendo la kimberlita hacia arriba y la roca kimberlita siempre arrastra diamantes. Y ahí, el año pasado, si no me equivoco, unos 40 millones de dólares obtuvieron legalmente, ilegalmente no se sabe, claro, de diamantes, ¿no? Pues está seguro que más. Pero, hombre, no, por supuesto, pero también hay, y Francisco lo dijo antes al comienzo, ahí el Instituto Geológico de Estados Unidos, descubrió que había también tierras raras, que son unos elementos de los más importantes, como decía Francisco, hoy en día para el desarrollo tecnológico de cualquier país. Hay que, un poco siguiendo lo que dijo Francisco al principio, si hoy en día o viéramos las tierras raras, teníamos que dar un salto tecnológico a los años 60 o por ahí, es decir, sería inviable. Y como sabéis, porque como decía Francisco, hicimos un programa hace tiempo exhaustivo de las tierras raras, las tierras raras, el control, no al 100%, pero casi al 90% sobre ellas es de China. Y Estados Unidos no puede permitir que un elemento tan crítico como son los metales de tierras raras, esos 17 elementos químicos, los lantánidos, el escandio y el itrio, puedan quedar en manos de su mayor rival económico y tecnológico, que es China. Entonces, esto bueno, ahí en Venezuela... Esto es de mi libro, José Manuel, porque le doy mucha importancia. Sí, tengo un mapa sobre el despliegue. Dentro de poco, a lo mejor lo encontramos aquí en Venezuela. ¿Quién sabe? Sí, Claro. todavía No están evidentemente, la explotadas, minería de ¿no? tierras raras no están explotadas, pero allí se dan una serie de condiciones y hay una serie de rocas que se dan para que haya tierras raras, y a su vez también hay otro elemento importante que es el torio, porque el torio está asociado muchas veces a un mineral que se llama la monacita. Si te acuerdas, Francisco, cuando hablamos de la monacita que tenemos nosotros ahí en Matamulas, en el yacimiento de Castilla-La Mancha, en Castilla-La Mancha, que bueno, yacimiento que está sin explotar, evidentemente. Sabemos que hay, pero España no permite la explotación de la monacita gris, pero hay monacita ahí en la Guayana, en el escudo guayanés, y asociado a las tierras raras tenemos también torio. Y como habíamos hablado en su momento, también que tenemos un programa pendiente para hablar de los nuevos reactores de torio. El torio es un elemento radioactivo que ahora mismo la India y China está sustituyendo los reactores nucleares de uranio por el torio, que es un mineral mucho más abundante que el uranio, con menos vida útil. Bueno, pues también hay torio, según el Instituto Geológico de Estados Unidos, en Venezuela, ¿no? Y tenemos, bueno, lo que yo os decía, los tres metales más importantes del mundo, que sobre todo de cara a la construcción, que son el hierro, el aluminio y el cobre. El cobre es imprescindible para la energía eléctrica, la transmisión de energía eléctrica. Y sí, ahí pusiste un vídeo que hice yo un poco explicando lo que es el torio, que hago algún vídeo explicando un poco lo que es la fusión, la fisión, el torio y lo que son lo que es el torio y lo que supone el torio, lo que va a suponer el torio, la reacción, ahí está la reacción nuclear del torio, para el futuro de las centrales nucleares. Y China, Estados Unidos está en ello, pero China y la India son los primeros, porque la India tiene muchas reservas de torio. Entonces eso en la monacita gris que tiene, como habíamos hablado, en las playas. La Guayana, Venezuela también, y esos son los reactores de sales fundidas modernos que se están utilizando ahora para el torio.
Entonces vemos que Venezuela es un auténtico, bueno, digamos, laboratorio natural en el cual, bueno, pues a través de años, millones y millones de años, la geología, es decir, ese movimiento tectónico de placas y de magma y demás, y procesos hidrotermales, crearon un subsuelo de Venezuela, un subsuelo en Venezuela que es muy, muy, muy rico en materias primas. Mira, yo tenía un dato por aquí lo tengo, que yo creo que es importante. En la revista en Infobae, hace tiempo, leí un artículo donde cuantificaban los países en función de los recursos minerales que tuvieran, claro, esos recursos minerales que fueran explotables, no que los tuviera y que no se fueran. Entonces Venezuela es el 10º país del mundo en recursos y en cuantificación de los recursos. Estamos hablando de que Venezuela, ahí en el artículo aquel que tomé yo nota por aquí, habla de 16 billones de dólares, es el 10. El número 1, para que os hagáis una idea, es Rusia, el número 2 Estados Unidos, y que eso os digo porque los tengo aquí todos, el 3 Arabia Saudí, Canadá el 4, Irán el 5, China el 6, Brasil el 7, Australia el 8, Irak el 9 y Venezuela es el 10, con una cuantificación de 14 billones de dólares. Bueno, pues como veis, Venezuela es un país ingentemente rico. Y otro de los factores que también, y en este siglo XXI, pues siempre se habla que puede haber guerras por él, que es el agua. Venezuela tiene agua para dar y tomar, es decir, es muy rico también en recursos hídricos. ¿Tuvieron esta escasez de agua alguna vez? Debe ser que no... Sí, tienen el río Orinoco, que es el cuarto, me parece, más caudaloso de Sudamérica y uno de los más importantes del mundo. Y bueno, como en lo que a recursos naturales se refiere, Venezuela es el 10º del mundo. Bueno, ya ¿qué más podemos decir? Pero claro, ¿cuál es el problema que tiene Venezuela ahora? La gestión. Francisco sabe mucho más que yo. Es la gestión de toda su política y de esos propios recursos que en lo que un libro que leí yo y en el que concluyo, bueno, baso mis conclusiones en el ensayo, ¿por qué fracasan las naciones? Bueno, pues tiene instituciones tremendamente extractivas, ¿no? Que es lo que el libro dice, que para que fracase un país las instituciones tienen que ser inclusivas, se tiene que fomentar la propiedad privada, la separación de poderes. Bueno, pues aquí es todo lo contrario, una pequeña élite que se apropia de todos los recursos del país y vemos, claro, que un dato que yo creo que es muy esclarecedor de la situación de Venezuela económica. Según la ONU, que pongo en el ensayo, que me llamó mucho la atención, el 82% de la población de Venezuela vive en pobreza y el 53%, según el artículo de la ONU, vive por debajo del umbral de pobreza, ¿no? Entonces, claro, estamos en pobreza extrema. ¿No? El umbral de pobreza es el 82%, en pobreza extrema es el 53%. Claro, entonces, si echamos una ojeada al potencial de recursos que tiene, porque prácticamente tiene de todo, clima, una temperatura media de unos 23, 24 grados, recursos de todo tipo, oro, que no hablamos del oro, Francisco, que no hablamos del oro. No, Venezuela, el oro, no tenemos minas, se nos olvidó. Venezuela tiene, según los estudios, unos 3.500 toneladas de reservas de oro. Es decir, en el Banco Central hay 169. Eso me llamó la atención, que no sé si lo tendrán o ya lo sacarían fuera o tal, pero tienen en lingotes 169 toneladas y 3.500 toneladas en el aquella subsuelo. película, no me acuerdo el nombre ahora mismo, de aquellos en la guerra de Irak, unos soldados estadounidenses que encuentran un búnker con maletas y las meten en los lingotes en las maletas. Pues algo parecido, seguro que te viene a la cabeza: maletas, avión, aeropuerto. Ahí van los lingotes. Pues Venezuela tiene, de Sudamérica, es el
tiene las mayores reservas unas de las mayores del mundo de oro y de Sudamérica las mayores. Hablan de 3.500 toneladas y hay una mina que solamente ella sola tiene 1.500 toneladas. Para hacernos una comparación, en Asturias tenemos las mayores reservas de oro de la Unión Europea, de toda la Unión Europea, Sí. en la zona de Tapia de Casariego, una zona aquí del occidente asturiano, y son 30 toneladas de oro, las que están cuantificadas, que ya en su momento Y explotaron no los dejan romanos. extraer, y no dejan extraer parte de ellas porque Eso molestan es, ya al los romanos. campesino. Fíjate, los romanos habían extraído en su momento entre 5 y 7 toneladas de oro en las médulas. Viene todo de las médulas de león, lo había leído yo en su momento. Nosotros tenemos ahí 30 toneladas, pero fijaros que estamos hablando de que Venezuela tiene ahí en el subsuelo 3.500 toneladas de oro. Claro, ¿cuál es el problema de ese oro que hablábamos un poco antes? Ese oro está en la zona de la selva, en la gran mayoría, en el escudo guayanés, que es donde está la selva, y el oro tiene la minería del oro es una minería muy contaminante porque utiliza dos componentes químicos, un metal y un componente químico muy peligroso, que es el mercurio como elemento de amalgama para que quede pegado a él Se sigue usando el igual que en la oro. época española, porque en la época española el azogue que se mandaba para América era mercurio. Y el cianuro, y después se utiliza el cianuro, claro. El mercurio se utiliza para amalgamar el oro se amalgama después, para separarlo se vaporiza, ¿y qué pasa? Que el mercurio no desaparece, no es biodegradable, no desaparece. Entonces, una vez que lo vaporices por allí, vuelve otra vez al subsuelo, ¿sabes? Vuelve otra vez a las plantas, vuelve otra vez. Eso hay que tenerlo todo muy controlado en una planta muy controlada. Y claro, si lo estamos extrayendo de manera ilegal, sin ningún tipo de control técnico por parte ni de ingenieros, ni por parte de técnicos del ministerio de allí, de medio ambiente, ¿no? O como se llame en Venezuela, pues eso lo que puede dar es lugar a muchísima contaminación ya te digo, por esos dos productos químicos que son muy, muy, muy peligrosos, que es Es el que la mercurio y el mayor parte de cianuro. ellas son minas de estas casi artesanales, ¿no? Eso es. Ilegales, el 90%, y se explotan de una manera no industrial, y eso significa que al final se contamina y sobre todo que mueren trabajadores en accidentes que podrían no haber pasado si la mina la hacen según las normas, ¿no?, de minería industrial moderna. Sí, bueno, fíjate que aquí en Asturias, que es lo que estamos hablando, esta de Tapia Casariego, que es una empresa canadiense la que tiene la concesión, bueno, pues haría una mina subterránea, no se vería nada, las balsas de Claro. lodo estarían prácticamente, y no la dejan explotar, no lo dejan explotar. Bueno, cuando aquí hay unas condiciones de seguridad extremas, tú imagínate cómo podrán ser las minas ahí en esa parte del escudo guayanés, en esa parte de la selva, pues sin ningún tipo de control, y después tampoco hay control monetario sobre el oro, claro, que se extrae allí, porque el oro los traes, lo fundes, lo sacas de ahí como sea y no hay control. Pero bueno, la cantidad ingente de oro que hay en Venezuela, las reservas que hay de oro en el subsuelo, es enorme. Claro, todo esto, si estuviera bien organizado por parte del gobierno del país, si estuviera bien estructurado, si estuviera pues las refinerías de petróleo con todos los, todos los ingenieros que marcharon desde la crisis, porque claro, el problema que tiene Venezuela con el petróleo es que la mayoría de sus técnicos emigraron por la situación económica, es decir, quedó prácticamente sin personal cualificado, quedó sin repuestos para el desgaste que sufren tanto las refinerías, por lo que habíamos dicho del petróleo Meroy, que es muy, muy denso. Bueno, pues tiene una situación lamentable de la parte productiva. De hecho, pues no está ni para llevar me parece que está en el 20, en el puesto 20 de producción de petróleo del mundo, ¿no? Con la cantidad de petróleo que tiene. Bueno, pues si tuviera todo eso bien estructurado, bien organizado, bien legislado y con buenos técnicos y buenos profesionales, pues Venezuela sería de los países más ricos y con mayor renta per cápita del mundo. Sí, sí. Eso está claro. Y Claro. de hecho, Francisco, bueno, di lo que quieras. Cuando pasemos a lo siguiente, la Guyana, vamos a hablar un poco de ella No, también. es que básicamente era para insistir en lo que comentas. Esto es la maldición holandesa, ¿no? Eso que los países con muchos recursos no se enriquecen y los de pocos sí, porque al final tienen que mover sus economías, ¿no?, y generar renta interna. Pero después está otro tema que tiene que ver con casi todas las autocracias, que tienen la suerte de tener materias primas que exportar. ¿Esto por qué es? Porque la materia prima que tú vendes
no vuelve toda la plusvalía a tu país, se queda en el extranjero. Es muy fácil hacer que parte del valor de venta se quede en el extranjero y jamás retorne. Y eso no genera ese no retorno de la economía, ni genera impuestos en el país, ni tampoco genera economía interna, porque se queda en el exterior. Lo digo porque parte del dinero, ¿no?, del petróleo ruso, del petróleo venezolano o del oro venezolano se queda en los lugares a los que se vende. Y ya se encargarán ellos de que queda su nombre en cuentas opacas y no volverá jamás a la riqueza nación. Esto pasa en África, es la maldición de los países africanos, lo mismo. Y el tema es lo que tú comentabas antes, es decir, son economías extractivas literalmente, extraen de la economía y no generan economía interna. Sí, eso es lo que dices, es la paradoja de la abundancia, ¿no? Que como países muy ricos en recursos naturales casi siempre son muy pobres, ¿no? Y sin embargo, países con prácticamente sin ningún recurso natural que lo tienen que fiar todo al talento de su población, y vamos a poner ejemplos, pues ahí tenemos a Israel, tenemos a Japón, tenemos a Suiza, bueno, pues países que no tienen prácticamente ningún recurso se basan en el talento de sus ciudadanos y generan mucha riqueza. Y sin embargo, otros países, República del Congo, Democrática del Congo, Irak, Venezuela, Sudán, bueno, pues todos esos países pasa justo todo lo contrario, ¿no? Unas élites gobernantes lo que hacen es extraer y extraer todos los recursos del país y no repartir esa riqueza entre la población, sino quedarse con ella. Y después, bueno, viene asociado que dejan otros sectores productivos, se centran en un único sector y ese sector lo que hacen es que bueno, el resto lo tienen que comprar todo. Normalmente se suele ocurrir, que veremos ahora con Guyana, suele aumentar el valor de la divisa, de su divisa, y después, claro, no pueden producir otra cosa porque no es competitivo el resto de productos y entonces ya solamente se pueden centrar en un único recurso que es el que exportan y el que tienen abundancia. Pero a su vez, pues acaban siempre con economías. Hay una particularidad que siempre lo suelo leer y me llama la atención, que es Noruega, ¿no? Noruega es un país que con el petróleo lo está utilizando y tiene un fondo soberano que si no es el mayor es el segundo del mundo, y ahí sí es verdad que es una población muy formada, una población, bueno, donde hay muy pocos, digamos, la gente o los políticos no esquilman al Estado, ¿no? Y bueno, ahí sí es verdad que es el único de los países con recursos, digamos, energéticos en abundancia, que tiene una situación y un PIB per cápita muy bueno. Pero Claro, el resto... claro, ahí se produce que es una democracia la que lo gestiona y una democracia honrada, que son dos Sí, elementos. ahí la corrupción, que es lo típico en todos estos países que estamos hablando, la corrupción pues es uno de los países con menos corrupción del mundo. Entonces, bueno, ahí sí es verdad que aprovechan los recursos del petróleo que tienen en el Mar del Norte para ese fondo soberano que tienen, que después invierten para, bueno, las pensiones de los ciudadanos y demás, y ese sí que es un ejemplo. Pero si pones ahora lo de Guyana, Paco, hablamos un poco de Guyana. Bueno, recordad que el Esequibo tiene el tema fronterizo, que ya os lo conté en programas de hace tiempo. Ahora vamos a ver el por qué se pegan. ¿O qué hay Bueno, debajo? Mira, la Guyana, como Francisco decía, que Francisco sabe mucho de historia y ya contó en el programa, en principio era de España, de la Capitanía General de España, bueno, después de Venezuela, pero ahí se apropiaron los holandeses, si no me equivoco, y después de los holandeses fueron los ingleses los que se hicieron con el derecho, ¿no? La Guyana, como os comentaba antes, está dentro del escudo guayanés. Está dentro de ese escudo y, por lo tanto, tiene las mismas riquezas minerales que tiene Venezuela. Pero, añadido a eso, hace muy pocos años se descubrió lo que veis ahí arriba en negro, que es el bloque Strasbourg, que es una zona del mar, del mar Caribe, ahí es una zona que es se descubrieron ingentes cantidades de petróleo y de gas. Entonces, a raíz de que se descubrió eso, se exacerbó el conflicto de Venezuela con Guyana por el Esequibo y
Venezuela lo que exige o lo que dice es que parte de ese bloque está dentro de su... Mira, De aquí, su de su zona económica exclusiva. Mira, aquí eso es. hay un tema que en el libro de Un mundo convulso explico, es la lucha siempre por las zonas económicas exclusivas y la plataforma continental, que eso genera arbitrios, laudos y guerras, ¿no? Aquí, si podéis ver un poco la Guyana, podemos decir que unos dicen, no, mira, yo cojo la frontera en común y tiro en dirección noroeste y yo me pillo este cachito aquí de esta zona petrolera, ¿no? La Stabroek, la Roraima y la Caitur. Pero dicen la Guayana, no, 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 no. Se coge la dirección noroeste. Entonces tiran hacia aquí y lo dividen otros. Es decir, depende cómo tires las líneas y las millas náuticas, puedes haber una competencia por ese territorio. Porque, claro, esta forma de cortar hacia la derecha es la que le interesa, digamos, la que le interesa a Venezuela, y esta es la que le interesa a la Guyana. Y todo esto lleva a problemas. Además, añadido a lo que comentabas tú, José Manuel, el hecho de que la Guyana, la parte del Esequibo, para Venezuela es suya desde la época de la Capitanía General de Venezuela. Y después, claro, ahora últimamente ExxonMobil, que fue la que descubrió esta cantidad de petróleo que tenemos ahí las reservas de petróleo están puestas aquí en la diapositiva, ahí tenéis las reservas de petróleo y de gas. Claro, para que os hagáis una idea, la Guyana pasó de ser una zona pobre, bastante pobre de Sudamérica, el año pasado fue la segunda, después de Macao, el segundo país del mundo que más creció el PIB después de Macao. Macao lo centra todo en el juego y tiene una particularidad ahí económica en China que le permiten una especie como Hong Kong, algo parecido. Pero bueno, Macao fue a nivel mundial en el 2024 la que más creció el PIB y Guyana la segunda, un 26% creció el PIB. La Guyana se va a poner, me parece que tiene un PIB per cápita a día de hoy de 30 y pico mil dólares. Daros cuenta de que Venezuela está en 4.000 y pico dólares Claro. de PIB per cápita. Entonces, ¿qué pasa? Que la Guyana, de ser un país eminentemente pobre, con muy poca industria, al descubrirse estas cantidades de petróleo, claro, y ser tan pequeño, pues el PIB per cápita va a aumentar exagerado. La Guyana tiene lo mismo que decíamos antes, tiene oro, tiene diamantes, tiene tierras raras, tiene torio, tiene todo eso y además tiene el bloque S, que tiene unas cantidades ingentes de petróleo y de gas. Se cree si no me equivoco, el año pasado en Venezuela produjo, me parece que 998.000 barriles por día. La Guyana se cree que en el 2027 produzca 1,2 millones de barriles de petróleo por día. Un territorio tan pequeño. Claro, eso va a dar un PIB per cápita a la población que si se reparten bien esos Otra recursos, cosa. claro, eso es otra cosa, evidentemente, sí que suele pasar. Esa ciudadanía podría ser una ciudadanía como la de Qatar, como la de Emiratos Árabes Unidos, podría estar en ese nivel de riqueza, pero claro, hay que repartirlo bien. Ahí fue ExxonMobil el que descubrió ese bloque, pero leí hace tiempo, cuando estaba escribiendo el ensayo, leí que hay una empresa china también que tiene el 20 y pico % de los derechos, ExxonMobil tiene el 50 y algo, y otra empresa, hay 3 empresas ya petroleras ahí extrayendo el petróleo de la Guyana. Claro, ese es un conflicto que tuvo Venezuela, hizo una especie de referéndum, eso sabrá Francisco mejor que yo, una especie de referéndum hace un tiempo que salió como que los del Esequibo querían pertenecer. El Esequibo solamente me parece que, lo pongo ahí en la infografía,
no recuerdo bien, creo que tiene unos 300.000 habitantes solamente Sí, la pues, zona esa entre el río Esequibo y Venezuela. Y está también con una densidad de población muy pequeña porque hay selva la mayoría, y lo que sí también hay mucha minería ilegal, claro, porque no hay un control, no hay buenas carreteras, no hay buenos accesos y bueno, pues se debe de extraer, debe ser muy rica también en oro, y hay veces que el oro, pues en sedimentos, puedes encontrar el oro simple y llanamente en los ríos. Como es un metal que, bueno, no suele reaccionar con otros metales para formar minerales, se suele encontrar en forma nativa. Bueno, pues eso de la Guayana, ahí yo creo que Maduro en su momento utilizó el nacionalismo para desviar un sí, para poco desviar la el atención de foco. la crisis, sí, Sí, sí. eso es, la atención de la crisis que tiene económica y social, bueno, y de todo. Y utilizó la Guyana, hizo una especie de referéndum el año pasado, pero vamos, a día de hoy la Guyana es un país independiente y es un país con un futuro muy prometedor, siempre y cuando los gobernantes sean capaces bueno, de redistribuir esa riqueza entre la población, de invertir y, bueno, no jugársela todo al petróleo, ¿no? Sin intentar diversificar un Claro. poco la economía y intentar hacer algo. En este Pero tú caso, imagínate, bueno, claro, que empiezan, es que no es nada fácil, porque es un país que no tenía riqueza previa, que son personas a lo mejor sin cualificación y sin sí, la estudios, y sin mayoría, una sí. ahora les dan, imagínate, cada uno 10.000 euros porque te toca. Sí, Lo sí, que como pueden hicieron en hacer, Qatar y como hicieron claro, lo que en pueden Oriente hacer con Medio. eso, claro, claro. Y pues, ¿quién va a trabajar? A lo mejor no trabajan porque dicen, ¿para qué voy a trabajar? Que vengan otros a Sí, trabajar. no, Claro, tendrían que traer inmigrantes de otras claro. zonas, bueno, como hace un poco Sí, Oriente como Medio, Qatar, igual, igual. eso es, como hacen con los pakistaníes y con los indios y demás, que los llevan allí a la construcción y los llevan a hacer, porque ellos no tienen, claro, la población de allí, pues entre lo que reciben por ser ciudadanos del Estado, pues no tiene muchos incentivos en trabajar. La Guyana tiene, bueno, corre ese peligro, oye, si llegara al nivel de desarrollo de las ciudades y demás como Oriente Medio, bueno, como tiene Arabia Saudita y sobre todo Emiratos Árabes Unidos, ni tan mal. Pero bueno, no lo sé, están empezando, pero hay que darse cuenta que se está disparando el PIB y los ingresos que van a entrar allí en los próximos años van a ser ingentes, cantidades de cientos de millones de dólares por el petróleo y el gas que tienen. Y yo creo que eso, pues bueno, tiene que abrir un poco los ojos al gobierno e intentar que la democracia siga funcionando, porque si no, mal asunto, mal Sí. asunto. Bueno, Venezuela, a ver, Venezuela, igual como Colorario Paco, podríamos decir que lo importante es que preserve la democracia, que la democracia siga existiendo, pero sí es verdad que aquel gobierno, que si esto pues cae, el gobierno de Venezuela en estos momentos toma el control del país, recursos suficientes para pedir préstamos al Banco Mundial y con qué hacer frente tiene. Es decir, no es lo mismo partir de cero, como si tuviera un desierto, que partir con todo eso que tiene en el subsuelo. Yo me acuerdo en su momento, y te acuerdas, Francisco, cuando hablamos del botín oculto en el suelo de Ucrania, Sí. ¿no? Un poco que decíamos con qué va a pagar Sí, la guerra a fue una Ucrania. pizarra, fue un texto. Sí, sí. Sí, pues lo va a pagar con lo que tiene en el subsuelo. Bueno, pues Venezuela tal cual, es decir, Venezuela ahora mismo está en una situación económica lamentable, muy lamentable, pero es decir, cualquier banco, el Banco Mundial, les podría hacer un préstamo para sacar el país adelante, traer, que retornara mano de obra cualificada para poder sacar adelante pues tanto la ingeniería de minas como las refinerías, mano cualificada, y podrían levantar Venezuela, no creo que en muchos años, pero claro, hay que tener intención y ganas, claro, también. No, me dicen aquí una cosa, lo voy a apuntar ahora o mándame esto por privado. Dice aquí, hola, don Campa, busca una entrevista con el señor Eduardo del canal Consentido Crítico. Era un militar y preso político venezolano que ahora vive en Oviedo. Te puedo dar información de primera mano. Pues pásame por alguna forma el nombre para buscarlo, porque ven, siendo de Oviedo, pues puedo contactar con él fácilmente. Sí, sí. Yo intenté contactar con uno, ¿te acuerdas aquel chico joven que conocimos en la entrega de bueno, en el pincheo después del día aquel
que vinieron 5 presidentes de Hispanoamérica aquí a Oviedo, y estuvimos hablando con un chico venezolano, le mandé un y no me contestó, pero bueno, puedo volver a insistir con él porque él pasó 4 años en las prisiones que están ahí debajo del edificio del servicio de inteligencia. Bueno, puedo hablar con él, pero si me dais contactos de este chico de Oviedo. El sexto encuentro, era el sexto encuentro de Democracia y Libertad. Eso, Democracia y Libertad, justo. Este chico vivía en Galicia, si no me equivoco. Sí. Que estuvimos hablando nosotros con él, que estuvo, debajo del, ¿cómo se llama aquello? El Sedín. El Sedín, sí. Estuvimos hablando aquella noche con él. Le mandé, me contestó, pero después cuando le dije tal, no volvió a contestar. Bueno, a ver si insisto un poco más. Es que no me gusta ser muy peso. Vamos, bueno, con José María sí, que lo conozco, lo veo todos los días. A José Manuel, perdón, y a José María, que es el que también viene por aquí, sí. Pero José Manuel está en su casa. Vamos a ver las preguntas de la gente, y antes de las preguntas, estoy viendo noticias. ¿Acordáis que hace 3 meses o 4 había aquella crisis Tailandia-Camboya? Que supuestamente había puesto fin Trump con su intermediación. Pues hoy mismo Tailandia está atacando Camboya y hay varios puntas de ataque. El templo aquel del que hablamos tantas veces está siendo también bombardeado, el casino del que hablamos hace 4 meses también. Por lo tanto, se vuelve a activar otro punto interesante, que en este caso es un problema de fronteras también, como el Esequibo, sin resolver durante décadas. Y este templo, que si os fijáis, en la línea estaría dentro de Tailandia, es parte de Camboya, pero los tailandeses consideran que es suyo, históricamente. Entonces, por este templo, por otros templitos que hay por aquí en esta zona de delimitación de las alturas, ya hubo un conflicto en verano y vuelve. Miraré mañana si veo que sigue en tensión la zona. Os haré un programa de los que hablamos a las 4 de la tarde, si puedo, media horita. Que mañana, José Manuel, tengo la charla en Gijón, la del Ateneo Jovellanos, que voy a hablar del mapa convulso, este loco mundo que nos toca vivir. Pues vamos a ver las preguntas, José Manuel. Y recordar a la gente que visite GeoPIF. Está en todas las redes sociales, en Twitter especialmente. Bueno, yo lo único que me entretengo y tengo en el blog, tengo algunos artículos sobre Corea del Norte, Corea del Sur, analizo un poco la economía, sobre todo los recursos minerales, que es lo que más controlo. Y bueno, escribí el artículo este de Venezuela, si alguien tiene interés, nada, en 20 minutos lo lee y yo creo que se hace un poco una idea general del Estado y la situación del país en estos momentos, económica, incluso militar también. También hice un resumen de el ejército. Ese es Venezuela, poder, petróleo y pobreza en el corazón del Caribe. Ese es el ensayo que escribí, donde, bueno, algunas de las infografías que saqué ahora, pues están allí escritas, un poco de historia también de Venezuela, para... Pues no os lo muestro todo. Es un poco largo. Tenéis que leerlo. Es un poco largo, completo, pero un poco largo, que me llevó 1 mes y pico escribirlo. No se puede explicar muchas cosas de forma rápida, hay que profundizar. Vamos a ver qué preguntas hay. Bueno, vamos a hacer un salto aquí, pero esto no es de aquí. Dudas sobre los ataques a las refinerías de Moscú. ¿Por qué los ucranianos no atacan a los pozos petrolíferos? Muchas gracias por tus vídeos. Bueno, esto te lo explico yo claramente. Da más dinero exportar diésel que exportar crudo. Por lo tanto, le dañas las exportaciones más valiosas. Pero aparte, le dañas la economía interna, porque ya hay gente que tiene que hacer colas para comprar combustible. Algo que tiene que intentar explicar a su población cómo el país con tanto petróleo no tiene diésel en sus gasolineras. Es una parte. Y segundo, el pozo petrolero, bueno, sí, es importante, pero es más difícil de dañar. Es mejor dar en los bombas de bombeo del petróleo de los oleoductos. Los oleoductos tienen unas bombas cada X kilómetros para meter presión al sistema. Y es lo que ataca Ucrania. Eso, y últimamente, el lugar donde se mete el combustible en los barcos, que también está siendo atacado casi constantemente en Novorossiysk y en Tuapse. En el que hay en San Petersburgo lo atacaron una vez, pero le está costando un poco más. En el caso de Venezuela, creo que Estados Unidos no va a hacer ataques a esas infraestructuras, porque les interesa. Porque una dictadura como la venezolana es incapaz de controlar su territorio e incluso sus yacimientos mineros. Bueno, eso que es incapaz, yo tengo mis dudas. A lo mejor le interesa que no esté controlado para que ellos mismos roben.
No sé si tú piensas que Sí, la ahí minería parte. yo lo que leí es que muchas veces las concesiones mineras estas en la zona del escudo guayanés se daban de forma corrupta, es decir, se daban a determinados grupos, digamos, mafiosos, se les daban determinadas concesiones, se los dejaban allí un poco a su albur y se les pagaba con eso, ¿no? Con los recursos que están en el subsuelo. Es una forma de pagar a los grupos terroristas y por pues, narcotraficantes y demás, te dan una concesión minera, bueno, pues bastante rentable. Sí es verdad que sin ningún tipo de control técnico ni por parte de ingenieros ni por parte de nadie, pero bueno, puedes obtener tus recursos y hay oro, por ejemplo, bastante fácil de extraer, que no tenga mucha dificultad, pues bueno, el oro los traen, quedan contentos, pero el problema es el daño medioambiental que con la extracción de ese oro, si no están pepitas tal cual en el río, si lo hay que amalgamar y lo hay que separar de los sedimentos, pues ahí viene el problema que contaminas ríos, contaminas lagos, contaminas acuíferos, contaminas bosques, contaminas de todo con el mercurio y el cianuro. Mira, por ejemplo, es que no me acuerdo en qué país fue, si en Honduras o en Salvador, bombardearon con misiles a las minerías ilegales. Porque estaban tan protegidas por gente armada que no podía entrar al ejército y les lanzaron cohetes. Pero no fue en Venezuela, ¿eh? Fue en Ya, eso África. se ve mucho en África. En África sí que se ven minas controladas por soldados, por bueno, milicianos o Ahí se lo encuentro, ¿eh? Espera no, un más que segundo. nada Porque para que nadie marche con los recursos, vamos, con lo que allí se extrae, ¿no? Si son pues los diamantes de sangre en su momento y el oro. nada, de hecho, en mi libro, cuando hablo de la minería, hablo de los grupos armados que controlan o se financian con distintas materias primas. En África, Sí, sí, claro. más o menos cada... Mira, aquí está. ¿Quién controla realmente las minas? ¿No? Y hablo de cada grupo armado, las fuerzas democráticas aliadas, grupo yihadista de la República Democrática del Congo, la Seleka y Antibalaka, la Wagner Group en muchos países africanos, yihadistas en el Sahel. Bueno, es interesante. Porque no solamente lo Y controlan, sino que se financian. Claro. se me olvidó, Paco, se nos olvidó hablar de otro mineral que también hay en Venezuela y que es importante, el coltán. Ah, claro, sí. El coltán, que en la República del Congo es el mayor productor del mundo, pero también tiene coltán. Del coltán se obtienen dos metales, el neobidio y el tantalio. Son dos metales muy importantes o imprescindibles para la electrónica, sobre todo para los condensadores de los circuitos electrónicos. Y el coltán, que en la República del Congo generó tantísima controversia y una situación a nivel mundial importante, ¿no? Decir, ¿qué está pasando allí con aquellos mineros que estaban en una situación y estarán todavía en una situación lamentable extrayendo el coltán? Pero ahí hay coltán, en el escudo guayanés también hay coltán. Es decir, tienen de todo. Hablando de las minas ilegales, las que os quería mostrar eran en Ecuador. Las imágenes son espectaculares desde mi punto de vista. En esa montaña del fondo es donde están las minas ilegales y lo están atacando con Grach. O sea, no es muy productivo lo más seguro que están haciendo, pero es para que veáis el nivel, ¿no?, de enfrentamientos que hay con los mineros. Esto es en Ecuador. Sí, sí. Vamos a ver muchas preguntas. Vamos a ir intentando dar respuesta. Es que muchas son ya más que de minería y materias primas, es de política completa. Entonces, con Bueno, lo es que que ustedes y sabiendo. Sí, la situación política lo requiere, claro. Están ahí a sí. un tris Con lo bueno, que usted. incluso el día 10 es el día de la recogida de María Corina Machado del Claro, Premio Nobel. no, a Entonces, ver, la situación política es incandescente en Venezuela. ¿por qué una dictadura como la venezolana es incapaz de controlar su... Eso está, perdona. Entonces, con lo que usted y sabiendo cómo piensa Trump, 100% fijo que va a invadir Venezuela o intervenir para poner un régimen afín. Mira, pues yo lo de 100% fijo no lo tengo. Yo lo que pasa es que yo creo que él no quería intervenir desde mi punto de vista, pero como se está alargando tanto la situación, va a tener que intervenir, porque él pensaba que Maduro se iba a marchar antes. Yo es lo que pienso, porque él pensaba que a través de su fuerza, ¿no?,
lo iba a conseguir. Pero creo que Maduro se filtró. Te lo conté a ti, José Manuel, creo que se había filtrado que ellos pensaban que la única forma de echarlos va a ser con una intervención terrestre y saben que Estados Unidos no quiere hacerla porque, claro, le va a costar vidas a los estadounidenses. Y, bueno, una intervención por tierra masiva siempre va a morir alguien. Entonces Trump está ahora sopesando esto y vamos a ver si va a haber una intervención aérea solamente, bombardeos y operaciones especiales, o una operación terrestre. Y una terrestre con 5.000 hombres desplegados que hay de infantería marina, lo veo difícil. Otra cosa es que empiecen a mandar más gente o que intenten tomar Caracas, pero es igual, 5.000 personas para Caracas es muy poco. No sé, yo no lo veo. Lo que sí veo es que va a atacar. Ayer estuve yo escuchando que tenían el destructor, el Gettysburg pegado a 25 kilómetros de, no me acuerdo ahora el nombre de la isla de Venezuela, que dijeron que estaba, esa es la isla es donde va Maduro de vacaciones y donde tal, no sé, no me acuerdo ahora del nombre, lo Curazao, escuché. Aruba. Lo escuché, que es donde tiene un búnker y demás, y estaba el destructor el Gettysburg estaba allí a 25, y es donde tiene, bueno, hay tropas allí de militares venezolanas, y bueno, pues la gente, bueno, los que hablaron de él en el canal de noticias de Colombia, que estuve viendo un poco, bueno, decían que era un indicador importante, ¿no? Que estuviera tan cerca el buque que creo que es un buque tremendo de lanzamisiles. La Isla El Margarita, destructor puede ser. La Coche, Isla Margarita, puede ser. es que no recuerdo ahora el nombre. Es donde Bueno, pero Maduro pasa y tiene un búnker allí, o decía que tenía un unas par de búnkeres. posibilidades que si él tiene la excusa, ¿no?, de acabar con el narcotráfico y tal, es tomar las islas, de que sean de Venezuela, para decir que desde ahí va a vigilar, ¿no?, la salida de las embarcaciones. Eso podría ser un primer paso y a partir de ahí ir escalando. Un enfrentamiento directo yo lo veo complicado, porque si empieza a haber muertos, bueno, se va a escalar. Si cambia Venezuela de régimen, ¿podría ser Venezuela el país más próspero de toda Hispanoamérica? Yo creo que poder podía serlo, y de hecho estaba antes. Poder puede. Bueno, de hecho, eso es. Sí, Ahí, eso es lo que quería decir yo. A mitad del siglo pasado, Venezuela, bueno, yo por la cantidad de migrantes que conozco, claro. asturianos que fueron a Venezuela, fueron porque era un país muy, muy próspero, con un nivel de vida por encima de cualquier otro de Sudamérica en aquel momento. Lo que pasa que después, pues, el petróleo, ¿no? La maldición de los recursos se apoderó de él y cayó en picado, pero sí, por supuesto, con un buen gobierno, bien gestionado, como estábamos hablando algo antes, al estilo de pues, Noruega, un país que encontró unas enormes cantidades de reservas de petróleo, lo gestionó bien, hizo un buen fondo de inversión, el segundo me parece el mayor del mundo, y lo invierte para sus ciudadanos, para su futuro, y yo creo que Venezuela podría, claro que sí, sí podría. Por lo menos la materia prima la tiene para poder generar riqueza, es decir, tendría que importar posiblemente tecnología para no solamente vender los minerales, sino hacer las transformaciones dentro del país, que también es interesante, ¿no? Tener un poco de valor añadido y aumentar un poco la productividad, pero sí, por supuesto. Venezuela tenía gente muy formada, es decir, tenía un nivel educativo muy bueno, lo que pasa que lo que hablamos, esos 9 y pico millones de personas que marcharon como emigrados, pues muchos de ellos eran técnicos importantes que dejaron la industria petrolífera totalmente hecha unos zorros, como se suele decir, ¿no? Porque no tienen técnicos ni ingenieros que sean capaces de echar aquello a andar o incluso sustituir los propios repuestos que necesitan porque aquello se estropea, ¿no? Por el desgaste del tipo de crudo que manejan. Pero claro que sí, yo diría que sí, que podría ser un país muy, muy, muy próspero y nada que ver con lo que hay ahora. Coincido. ¿Y los chinos van a dejar que Estados Unidos se quede con toda esa riqueza? ¿Y en otros países de América Estados Unidos intervendrá militarmente por sus riquezas? Bueno, yo me voy a esto, que lo publicaron estos días, firmado por Trump, y cuando vas a las regiones y hablan del hemisferio occidental, y habla de que Trump es el corolario de la doctrina Monroe. Lo dice él mismo. Yo soy el corolario, o sea, el máximo exponente de la doctrina Monroe de América para los americanos, ¿no? Y empieza a hablar del tema un poco
de la lucha contra el narcotráfico y todo eso, pero al final habla de salvaguardar las cadenas logísticas estadounidenses y acercar el control de materias primas y tierras raras. Por lo tanto, depende cómo lo interpretes eso, si lo ponéis en el orden de preferencia que queréis poner, pues puede que intente controlar países para controlar esas materias primas. No tengo dudas ninguna. Otra cosa es que en ese hecho hay una mejora económica en las naciones, ¿no? Pero sí que no lo oculta en este plan, ¿eh? Lo ponía, ¿eh? Es que hecho, lo estoy buscando ahora mismo, pero no quiero perder el tiempo buscándolo, pero sí que hablaba de la cadena logística, ¿eh? Espera, ¿eh? Aquí está. Aquí está. Está aquí. Bueno, aquí viene en este párrafo de que Estados Unidos tiene que ser preeminente en el hemisferio occidental con la condición de la seguridad y la prosperidad. Pero más abajo habla de infraestructuras críticas, el pulchazo de la estrategia y posteriormente empieza a hablar de materias primas. Es decir, sí, podría ser. Bueno, Estados Unidos, Francisco, sí, bueno, sí, el control evidentemente en Venezuela lo tendrá que tomar Corina Machado y Edmundo González, Sí, claro. que son los elegidos democráticamente por el pueblo y son los que tienen que No, son los sacar que adelante ganaron, con la los que tienen ayuda. que ser los presidentes del país. Claro, con la ayuda Sí. evidentemente de Estados Unidos y aquellos países que tengan la tecnología y el apoyo económico suficiente. Pero bueno, me refiero que si Estados Unidos es capaz de poder controlar un poco los recursos que hay en Venezuela y controlar Groenlandia, cuidado, Claro. cuidado. No, ya está, ya le queda poco a los chinos en Al algunas resto, cosas. Sí. cuidado de que las materias primas, bueno, iba a estar bastante sobrado de materias primas para su avance tecnológico. Claro, es que las materias primas son el todo del avance tecnológico. Nosotros tenemos que tener en cuenta que excepto lo que se caza y se pesca y se siembra, todo lo demás se obtiene de los minerales. Todo lo demás que hay en el mundo que tenemos, camisetas, todo se obtiene de los minerales. Y si no hay minerales, por muchas ideas que tengas y por mucha tecnología que quieras, ordenadores cuánticos, lo que tú te imagines, si no tienes el metal adecuado, que sea el conductor, que sea el que transmite la luz, que sea el que... pues no haces nada. Sí. Se habla, eso está, las reservas ya hablamos todo esto. ¿Piensa que Trump atacará a Venezuela? ¿Qué más opciones hay para que deje el poder? Bueno, yo creo que la mejor opción, que sería la que más tendrían que haber movido, es darle una salida buena, decirle, mira, te perdonamos todo y te vas a un país que tú elijas a vivir como un marqués, que esa lo intentaron, pero al parecer él pedía amnistía completa y eso Estados Unidos no se lo quiso dar. Después está hacer una quinta columna, es decir, dividir al ejército y asegurar la salida a algunos generales que se unan al golpe contra él. Yo creo que eso sería lo mejor. No sé, José Manuel, yo creo que eso lo habíamos hablado muchas veces. Sí, yo el otro día oí también en la televisión colombiana que 200 millones, pidió 200 millones de dólares e inmunidad para toda su familia y para los más, bueno, para los jerarcas y que le dijeron que no, pero bueno, él ya tenía intención que con 200 millones de inmunidad que cogía las maletas. Sí. No sé si, bueno, parece ser que lo publicó algún periódico, el Telegraph, me parece que el Telegraph en Inglaterra. Fue el ¿Esto que lo para publicó. si no tiene tecnología? ¿A qué te refieres? ¿A Estados Unidos? Sí, tiene la tecnología. Lo que pasa es que el refinamiento, que era muy contaminante, se optó por hacerlo en China, pero se puede hacer de nuevo en Estados Unidos. El tema es el coste, que sea un poco más caro hacerlo más cuidadoso. Ya está. Estados Unidos tuvo hasta 1960 y pico la mayor la mayor mina de tierras raras del mundo, el Mountain Pass. Lo que pasa ¿qué pasó? Que lo que dice Francisco, que como el refino era tan contaminante, decidieron enviar las tierras raras, los minerales que tenían ahí de tierras raras, a China para que se lo transformaran. Entonces, ¿qué pasó? Que al final Estados Unidos sí extrajo, incluso por ser tan contaminante, llegó a cerrar esa mina, pero ahora ya la tuvo que abrir porque, bueno, evidentemente ni láseres, ni, bueno, nada, no es que no puedes hacer nada, ni imanes, ni nada, ¿no? Sin tierras raras, prácticamente hoy en día la tecnología no puede avanzar. Sí. Aquí hay una queja sobre España, ¿no? Que no es de Venezuela, pero es de España, que eso, que Pedro Sánchez ha regalado el Monte Tropi y las aguas canarias. Bueno, no ha regalado, sino que dejó de discutir por ellas. De hecho, en mi libro, ya escrito en agosto,
hablé de la poca defensa de esas aguas en Canarias y de la importancia que tiene el monte Trophy. Pero sí, hay, bueno, dicen que hay tierras raras también y en Fuerteventura. Mm. En Fuerteventura también es otra de las zonas donde en el mar también hay tierras raras. Sí es verdad que a día de hoy explotadas no se pueden, pero bueno, si tú eres a futuro, si tienes la concesión sobre ellas, pues las podrás explotar tú. Si evidentemente se las regalas, aunque hoy no se puedan explotar, a futuro tú ya no las vas a tener nunca, independientemente de que la tecnología de extracción minera en el mar pues avance y en el futuro pues ¿No se te pueda llevar a expliqué cabo. la nueva tecnología para extraer litio a través de una esponja? Que Sí, 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 me lo metían dijiste. agua a Sí, una través especie de de fracking, como un sí, fracking, pero que un fracking, sí. saca el litio. Sí, sí. Sí, sí, quitan la sal y sacan el litio, sí, sí. A ver si hay una pregunta en Twitch y si no finalizamos. ¿Y esos metales pesados, se refiere al refino del petróleo venezolano, Sí. no se pueden separar y aprovechar? Disculpe si lo pregunto, es una tontería, hablo de mi ignorancia. Bueno, se sacarán No, productos secundarios. claro, claro, esos metales se extraen. A ver, lo que interesa es limpiar el crudo, digamos, el petróleo. Lo que se hace es limpiar, quitarle el azufre, quitarle los metales pesados que vienen ahí. Y esos metales pesados, bueno, sí se pueden utilizar para alguna otra cosa, pero es residual. Lo único que hace es aumentar la viscosidad tan grande del crudo que para moverlo por las bombas, por las tuberías, va muy lentamente. Claro, todo eso, que para conseguir que se mueva a un ritmo adecuado, ¿qué hay que hacer? Meter más energía, meter más vapor de agua, todo eso que hace, como siempre, todo lo que sea energía aumenta el precio de la obtención del litro de gasoil, del litro de gasolina, del litro de plástico, de bueno, productos de limpieza, todo lo que se extrae del petróleo. La verdad es que del petróleo se extraen muchísimas cosas, las naftas, se extrae un montón de los querosenos, los gases. Bueno, no, la verdad es que el petróleo es una cosa que es exagerado la cantidad de productos y derivados que hay del petróleo, esas cadenas de hidrógeno y de polímeros de carbono e hidrógeno tan enormes para lo que dan. Bueno, aquí preguntan eso no es que haya entregado, sino que deja de discutir la soberanía de la zona económica exclusiva. Eso no está todavía refrendado porque se estaba haciendo un proceso. No sé cómo está, yo ahí no me quiero meter, pero sí que hay esta semana muchas noticias respecto a eso. Al hecho de reconocer el Sáhara marroquí, entonces derivas la plataforma económica, la zona económica exclusiva, y choca con la zona económica exclusiva que tenía Canarias. Y no se está discutiendo internacionalmente los límites por ahora. Y si no se hace, pues se lo queda el que dice que es suyo, que es Marruecos. Sí, ahí la plataforma continental hasta 200 metros, yo no sé ahí hasta dónde llegará, si coge el monte para el Sáhara o lo deja en Canarias. Yo ahí sí no, es que te busco, Ahí yo me pierdo porque la plataforma llega hasta 200 metros de profundidad, ¿no? No, es 200 millas de largo. Sí, Lo que pero de pasa es profundidad creo que son 200 sí, metros. también, sí, porque el problema que tiene esto es que una cosa es la zona económica exclusiva de 200 millas, pero si tú puedes demostrar que la plataforma continental se prolonga hasta 200 metros. claro, Fuera de las 200 millas, a una profundidad de plano, de eso, 200 justo. metros. Entonces, claro, tú si coges aquí la zona económica exclusiva del Sáhara y prolongas, choca con la de Canarias, porque Canarias también saca 200 millas hacia el sur. Entonces, claro, chocan las 200 millas hacia el oeste del Sáhara con las 200 millas hacia el sur. Entonces, estas elevaciones que España siempre defendió que eran suyas, a ver si las perdemos. Y esta es el Monte Tropic, que es el que en teoría está a 200 millas de Canarias, pero también está a las 200 millas del Sáhara. Claro, y habrá un litigio, como pasa con Claro. pasa con muchas cosas, y estarán años y años y años, y al final no se llegará a ninguna solución. El primero que llegue o el primero Y que el tome primero el que se tema. ponga a explotar y el que el otro no le quite de ahí.
Eso es, eso es. Sí. Que ya os digo que a día de hoy la minería marina no se está utilizando ni mucho menos, pero no quita que a un futuro los recursos tienes que tenerlos ahí porque la mayoría de los recursos que a día de hoy, o bueno, incluso a veces que se explota una mina y deja de explotarse porque el precio baja del recurso y tienes que pararlo, pero bueno, dentro de unos años vuelve a subir el recurso y vuelves otra vez a la ley de corte, vuelve a ser beneficiosa para la extracción y se vuelve a extraer. Entonces, bueno, los recursos valen más que sean tuyos, aunque no se puedan explotar, que sean de los demás. Pues finalizamos y recordamos a la gente, José Manuel, que visiten GeoPIF para descubrir Bueno, el sí, yo secreto de la economía de la minería. tengo ahí artículos sobre determinados temas de cierto interés que a mí me suscitan interés y voy escribiendo y el último es sobre Venezuela. Hay un ensayo sobre Venezuela con datos bueno, tanto económicos, del ejército, con un poco de historia y de geografía y unas conclusiones en el ensayo, bueno, que saco yo en función de, bueno, de cosas que leo y demás y cómo pienso, ¿no? De Venezuela. Ahí lo tenéis a vuestra disposición, el que lo quiera leer, por supuesto que lo lea y el que se quiera suscribir al blog, pues que se suscriba. En breve publicaré un vídeo sobre el hidrógeno, de estos que hago yo, sobre fuentes de energía, sobre el hidrógeno y otros sobre bueno, los mayores productores, consumidores y con las mayores reservas de hidrocarburos del mundo. Y también está en YouTube. Por lo tanto, suscribiros a su Sí, canal. es decir, sí, desde el blog, en YouTube tengo el canal y desde el blog siempre lo pongo en el blog y con acceso a YouTube para el que quiera ver algún vídeo. Son más bien divulgativos, formativos, bueno, para entender un poco algún mineral o alguna tecnología. Bueno, voy haciendo poco a poco, según tengo tiempo, pues voy colgando ahí por vídeos relacionados con la ingeniería y la geología. Pues muchas gracias, José Manuel, y nos vemos mañana en persona. Pues gracias a Muy todos. bien. Espero que os haya gustado el programa sobre economía oculta, botín oculto, las riquezas de un país. Y recordaros que no siempre el que tiene suerte de ser rico de cuna sigue siendo rico, ¿no? Esto lo quiero decir como un ejemplo de las naciones, ¿no? Hay naciones que no tienen grandes riquezas subterráneas, no heredaron un gran patrimonio histórico, pero su esfuerzo y su trabajo les hizo ricos. Y eso es lo que, por desgracia, muchas veces, por la maldición holandesa, no lo tienen los países ricos en materias primas. Pues hoy vimos el caso de Venezuela, pero recordar que a Venezuela se le añade un gobierno corrupto que se dedica a robar a su pueblo a manos llenas. Muchas gracias a todos y nos vemos otro día más aquí en Bellum Artis, Actualidad Militar. Recordaros que en un mundo convulso os cuento las claves geopolíticas. Muchas de las cosas que hablamos hoy os las cuento aquí a nivel mundial porque son esenciales para entender los conflictos que se nos vienen. Y también mañana, recordaros que mañana martes, día 9, en Gijón, doy una charla sobre un mapa convulso. Explico los mayores conflictos que hay ahora mismo en el mundo y será así un poco abierto a las preguntas de los asistentes. Y el jueves 11 estoy en Oviedo, en la Casa del Libro, a las 6:30 de la tarde para hacer una pequeña presentación de mi libro en esta librería tan importante como Casa del Libro. Y el 19 de diciembre a las 7 de la tarde en Madrid, en Tercios Viejos. Belungarteros de Madrid, Villa y Corte. Estoy en Madrid el viernes 19 de diciembre en la librería Tercios Viejos. Os espero. Gracias a todos y nos vemos otro día más. Y si queréis invitar a un cafetito, bueno, venezolano y buen café también, que tomé de una chica que lo trae de Venezuela y lo tuesta aquí en Asturias, muy buen café. Invitar a un café en los sistemas de micromecenazgo, en PayPal, Bizum, o haciendo mecenas aquí en las plataformas de YouTube, o iVoox, o Twitch, o Kik. Gracias a todos y hasta la próxima.